Hola, soy el pastor Jesús Abraham y quiero darte una lección de la vida cristiana que se llama ¿qué es ser cristiano? En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 25 y versículo 26, leemos de la siguiente manera: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este pasaje encontramos el origen de la palabra cristiano. La palabra cristiano se originó por primera vez, dice el texto en la parte final, ¿verdad?, en Antioquía. Hay dos Antioquías actualmente: Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Aquí estamos hablando de Antioquía de Siria, que está al norte de Jerusalén. En segundo lugar, debo de explicarte lo que no es ser cristiano. Ser del género humano no es suficiente para ser cristiano. Algunos piensan que no ser animal es suficiente para ser cristiano. Ven un borracho tirado por ahí en la calle y dicen, ahí está un cristiano tirado. Y confunden la palabra cristiano con la palabra ser humano. Número 2. Pertenecer a una iglesia cristiana tampoco nos hace ser cristianos, así como no todos los que nacen en un palacio los hace ser reyes. Número 3. Tratar de imitar a Cristo de manera negativa tampoco nos hace ser cristiano. Mire, lea usted en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, a la letra dice así, escuche. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, adelante, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Escuche bien, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, la gente que iba a parar a la cruz o al madero, como Cristo fue crucificado, a la luz de la Biblia encontramos que son malditos por Dios los crucificados, los colgados. Así que tratar de imitar a Cristo en el sentido negativo tampoco nos hace ser cristianos. Hay mucha gente que se siente privilegiada al participar en la representación de la muerte de Cristo, sobre todo en Iztapalapa o en las Filipinas, donde literalmente les horadan, ¿verdad?, sus manos, le perforan sus pies y se sienten soñados, y ellos creen que eso es ser un gran cristiano. Eso es tratar de imitar a Cristo de manera negativa, y por no conocer las Escrituras están bajo maldición de Dios. Vamos a ver lo que es ser cristiano. Así que en primer lugar, déjame decirte que la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo que es ser cristiano. Ser cristiano es creer lo que Dios dice de Cristo en su palabra. ¿Y qué Dios dice de Cristo aquí en este pasaje? Bueno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú quieres ser cristiano, tú tienes que creer lo que Dios dice de Cristo en su palabra. Y Dios dice de Cristo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. También encontramos en la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, el siguiente texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escucha bien, si tú quieres ser cristiano, tienes que creer que Cristo es el único mediador. Y cuando dice que es el único mediador, es que no hay alternativas, no hay más mediadores. Eso significa, ¿verdad? O en otras palabras, no hay mediadoras tampoco. Entonces, ser cristiano es creer en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero también ser cristiano es creer que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Número 3, ser cristiano es creer que el justo padeció por los injustos. O sea, Cristo padeció por los injustos, o sea, por nosotros. Número 4, Cristo padeció para llevarnos a Dios. Si tú quieres ser cristiano, tienes que creer estas 4 cosas: que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Número 3, tú tienes que creer que Cristo padeció en tu lugar y en mi lugar, el justo por los injustos. Y número 4, para llevarnos a Dios. Muy bien, veamos otro texto, Hechos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice la Biblia aquí?
Bueno, la Biblia es muy puntual en decir, y en ningún otro hay salvación. Si tú quieres ser cristiano, tienes que creer que en ningún otro individuo, otro ser, hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? El texto dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú y yo no podemos ser salvos en María, en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan. En ningún otro nombre podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. En segundo lugar, ser cristiano es ser instruido en las enseñanzas de Cristo. El texto con el que iniciamos en Hechos capítulo 11 versículos 25 y 26 dice que Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los alumnos, eso significa discípulos, a los alumnos de las enseñanzas de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, que los primeros cristianos, los que recibieron el título de cristiano, fue gente que fue instruido en la palabra de Dios. Un verdadero cristiano es alguien que conoce Biblia, no ignora la Biblia. En tercer lugar, ser cristiano es practicar las enseñanzas de Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al versículo 6. Vamos a leer, vamos a observar lo que dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, aquel que dice, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, pero no guarda, no valora, no practica las enseñanzas de Cristo, ese es un mentiroso. Entonces, ser cristiano no solamente es ser instruido en las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano es practicar las enseñanzas de Cristo. Ahora, observa el versículo que sigue, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y mire lo que dijo Juan: por esto sabemos que estamos en Él. Oiga, qué garantía, ¿verdad? El que guarda su palabra, en este de a de veras, es lo que significa la palabra verdaderamente. En este de a de veras el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tiene un deber, andar conforme a la voluntad de Dios. Cristo anduvo conforme a la voluntad de Dios. Aún en el momento más difícil le dijo a su padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseñó, aún en los momentos más difíciles, a no hacer nuestra voluntad sino la voluntad de Dios. Entonces, vamos a recapitular. Ser cristiano es creer lo que Dios dice de Cristo en su palabra. Número 2, ser cristiano es ser instruido en las enseñanzas de Cristo. Número 3, ser cristiano es practicar las enseñanzas de Cristo. Y número 4, ser cristiano es reflejar el carácter de Cristo. Para ello vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y la Biblia dice de la siguiente manera: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Y siga observando: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y oiga bien, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, vea lo que causó. Número 1, se maravillaban, y número 2, les reconocían que habían estado con Jesús. Les narro rápidamente la historia. Resulta que Pedro y Juan, ¿verdad?, habían ido al templo a orar, y afuera del templo, en la puerta hermosa del templo, había un hombre que pedía limosnas. Pedro y Juan iban a entrar al templo y este hombre les extendió su mano para
recibir una limosna. Pedro le dice a este hombre: mira, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que al instante se le afirmaron los pies, ¿verdad? Y entró saltando y alabando a Dios en el templo. Esto causó un gran escándalo a los religiosos del templo, de manera que denunciaron a Pedro y a Juan ante los gobernantes. Por eso ellos están compareciendo aquí ante los gobernantes y los ancianos de Israel. Entonces Pedro le dice a los ancianos y a los gobernantes, ¿verdad?, qué es lo que acaba de suceder. Y a grosso modo, porque ya lo leímos, te diré lo siguiente. Pedro les pone en claro: es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre está en vuestra presencia sano. Pero la Biblia dice en el versículo 13, que es el último versículo que observamos y lo vamos a volver a observar, que los gobernantes, los ancianos de Israel, al ver a Pedro hablar con denuedo, quiere decir con valor, bajo la unción del Espíritu Santo, porque algunos tienen valor después de una caguama o después de varios cartones de cerveza, o algunos adquieren valor después de un poco de marihuana. No, este no estaba marihuano, lleno del Espíritu Santo. Leímos hace rato, ¿verdad? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, con valor por el Espíritu Santo, ellos lo vieron y dijeron dos palabras claves. Número uno, dice que se maravillaban. Estaban así sorprendidos, estupefactos, perplejos, impresionados. Y número dos, ellos dijeron, ¿verdad?, verdaderamente, ¿verdad?, dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, de a de veras esta gente que están con Jesús, la vida les ha cambiado. En otras palabras, ser cristiano, hermano, hermana, recién convertido, es reflejar el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo ser cristiano? Porque a lo mejor tú te preguntes después de oír esta lección: pastor, ¿y cómo le puedo hacer para ser cristiano? Vamos a ver un texto clave en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, para que Dios te borre tus pecados hay que hacer dos cosas que son dos acciones que están ligadas por una palabra, la Y, como las tijeras. La palabra arrepentíos y la palabra convertíos, ligado por la Y. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Te explico. La palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de actitud. Entonces Dios dice: cambia tu mentalidad, cambia tu actitud. O sea, arrepiéntete, en otras palabras. Y la palabra conversión significa cambio de rumbo. Cuando una escolta va marchando, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y el comandante dice, el comandante de la escolta, pues, dice: conversión a la derecha, la escolta cambia de rumbo a la derecha. O conversión a la izquierda, la escolta cambia de rumbo a la izquierda. Entonces Dios dice, ¿verdad?, cambia tu actitud, cambia tu mentalidad, deja tu camino, deja tu rumbo de pecado. Y dicen las Escrituras: para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué mucha gente no cambia? ¿Por qué mucha gente se da golpes de pecho y siguen siendo igual, mal hablados, malintencionados, malhumorados? Porque nunca se han arrepentido. El arrepentimiento por lo menos implica 4 fases. Mira, la primera fase es cuando uno reconoce lo malo que ha hecho. Por ejemplo, si yo ando robando, ¿verdad?, y alguien me cuestiona y me dice, me confronta: oiga, pastor, ¿pero qué es eso de andar robando? Yo digo: no, tienes razón, me hace entrar en razón. Yo reconozco que estoy mal andar robando. Esa es la primera fase del arrepentimiento. La segunda fase es cuando yo digo: perdóname hermano, perdóname vecino, perdóname por andar robando. Pero mucha gente se queda nada más hasta ahí. Reconoce que está mal, pide perdón, pero no entra a la tercera fase. La tercera fase es cuando yo estoy dispuesto a dejar lo malo que he hecho. Eso es importante en el arrepentimiento. Por eso Jesús dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios dice: así que arrepentíos. O sea, tú tienes que pasar de la segunda fase a la tercera fase y no quedarte en la tercera fase. La tercera fase es cuando yo estoy dispuesto a dejar lo malo. En este ejemplo que estoy poniendo, debo estar dispuesto a dejar de robar. Y la cuarta fase es hacer lo correcto. Y en este caso, si yo estoy robando, lo correcto es ponerme a trabajar y con el sudor de mi frente, ¿verdad?, ganarme el pan. Son 4 fases. Ahora, ¿cuánta gente nada más llega a la segunda fase? Reconoce que está mal, sí pide perdón, pero no deja los amigotes, no deja el chupe, no deja la amargura, no deja el mal humor. No, nunca va a cambiar. Por eso es un religioso. Yo te estoy enseñando cómo ser cristiano. Ahora, hacer lo correcto. O sea, si yo ando
chupando, si ando tomando, si ando robando, tengo que dejar a mis amigotes que me sonsacan a chupar y a robar. ¿Estamos de acuerdo? Y me debo de poner a chambear. Y en este caso, al dejar de tomar, pues ya ponerme a trabajar y con honradez, pues ganarme el pan. Bueno, quiero concluir esta lección diciéndote que tú hoy puedes ser cristiano. En otras palabras, tú puedes ser una persona que refleje el carácter de Cristo. ¿Te gustaría? Hagamos una oración muy sencilla. Repite conmigo: Señor y Dios, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y estoy dispuesto a dejar lo malo, todo eso que me hace daño y que no es correcto tener en mi corazón. A partir de ahora quiero hacer lo correcto. Quiero vivir conforme a tu voluntad, y así como Pedro y Juan reflejaron tu carácter, yo también lo quiero hacer. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Hasta la próxima.